Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un honor que nos acompañen en cada entrega. Hoy, en la edición número 330 de este espacio, reciban un cálido saludo a todos los que nos han sintonizado durante estos más de 6 años de entrega semanal de La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por permitirnos entrar en cada lugar donde se encuentren desde este órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Nos sentimos más que agradecidos del despertar de conciencias de todos los que nos siguen semana tras semana y hacen suyo este contenido sobre la enseñanza de nuestra Carta Sustantiva. Sean todos bienvenidos. Hola compañeros, un saludo muy especial a nuestro público que nos sintoniza cada semana en busca de actualidad sobre sentencias, derechos fundamentales y todo el quehacer del Tribunal Constitucional, que se ha convertido en tribuna ciudadana, el Tribunal de la Gente. Queridos amigos, hoy hablamos de libertad de expresión e información, un derecho fundamental de alto significado debido a la vinculación con las garantías y libertades. Estaremos conversando con 2 veteranos del periodismo que, con un ejercicio constante de buenas prácticas en la prensa escrita, televisiva y radial, han ganado distinción y prestigio. Son ellos el licenciado Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, y el licenciado Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario. Además, en las efemérides constitucionales recordamos la puesta en circulación del primer periódico en nuestro país, así como su vinculación con la constitucionalidad. En el reportaje veremos el alcance y límites y jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión. Iniciemos formalmente con esta edición de La Voz del Tribunal Constitucional, conociendo el artículo 49, lo que dice acerca de la libertad de expresión e información. Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 1. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. 2. Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas, de interés público, de conformidad con la ley. 3. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley. 4. Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. 5. La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación, propiedad del Estado. Párrafo. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Mensaje del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, en ocasión de celebrarse el Día Nacional del Periodista. En nombre del Tribunal Constitucional y del mío propio, extendemos las más sinceras felicitaciones a las y los periodistas en su día. Gracias a su esfuerzo, la ciudadanía puede estar informada del acontecer político, económico, social, cultural y jurisdiccional. Actualmente, en tiempo récord, gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y los medios tradicionales, aún necesarios ante la brecha tecnológica que persiste. Su labor es vital para poder ejercer de forma libre y objetiva el derecho a la libertad de expresión e información, en la medida en que tenemos acceso a una amplia red de contenido que permite construir la opinión ciudadana. Además, el control social de la ciudadanía sobre el ejercicio del poder,
es facilitado por el resultado de su trabajo abnegado y tantas veces arriesgado ante las diversas situaciones críticas en las que son testigos de primera mano. Conscientes de la importancia de su valor en la construcción del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional ha implementado importantes iniciativas formativas dirigidas a profesionales de la comunicación, con el objetivo de fortalecer sus competencias en materia constitucional y al mismo tiempo nutrirnos de su experiencia como comunicadores conscientes de la responsabilidad social que pesa sobre sus hombros. Como derecho fundamental, la libertad de expresión e información ha sido tutelada por el Tribunal Constitucional mediante decisiones que contribuyen a su libre ejercicio, cercenando con ello la posibilidad de retornar a épocas pasadas de nuestra historia, donde este derecho estaba coartado en la práctica por limitaciones enemigas de la democracia y de la libertad. Muchas felicidades. Les exhortamos a seguir asumiendo tan loable profesión con entrega, dedicación y profundo sentido de compromiso. Milton Ray Guevara, magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, junto al Ministerio de Educación, anuncia la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago y María Trinidad Sánchez. Los interesados en participar deberán elaborar un video, una canción o una fotografía sobre la importancia de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Anímate y participa en la 5ª edición del concurso Me Gradúo con el TC y gana grandes premios. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce todos los detalles. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Justicia Constitucional Ciudadana. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Sostendremos a continuación una conversación con don Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Comisión de Libertad de Prensa, capítulo República Dominicana. Con él conversaremos sobre el tema del periodismo en ocasión de celebrarse recientemente el Día Nacional del Periodista. Bienvenido, don Miguel, a nuestro programa. Muchas gracias al Tribunal Constitucional por abrirme esta ventana para participar y hablar sobre una fecha que hemos conmemorado y que verdaderamente nos llena de mucho orgullo, ¿no? Gracias a usted, don Miguel, por la gentileza de recibirnos en su oficina. Don Miguel, usted que ha sido un periodista de larga data, para usted, ¿el periodismo es un oficio, una profesión o una vocación? Todo, las tres cosas. O sea, nace con la vocación, se pule con el oficio y también se consolida con el espíritu de misión que acompaña este ejercicio. Es decir, hay que sentir primero, digamos, el deseo de comunicar, luego el deseo de perfeccionar el mecanismo de la comunicación, profesionalizarla y luego también defender los principios básicos, las premisas que guían este trabajo. Naturalmente, todo eso exige fundamentalmente valor del comunicador, por un lado, en vista de que este ejercicio o este oficio está sometido a grandes riesgos en el mundo y también se necesita probidad, se necesita ética periodística para uno no incurrir en distorsiones, en manipulaciones o en difusión de noticias incorrectas o malintencionadas. O sea, afortunadamente, bueno, nosotros
con esa formación que hemos tenido acá en la República Dominicana, hemos aprendido muy bien a ser fieles cumplidores de la ley, de la Constitución, que establece parámetros, limitaciones y regulaciones a este ejercicio. Don Miguel, vivimos en un mundo globalizado y con un gran auge de las redes sociales. ¿De qué modo el periodismo tradicional ha sido impactado por las redes sociales y lo que se llama hoy en día el periodismo digital? Bastante, bastante. Es un proceso que comenzó desde el mismo momento en que el Internet hizo su aparición. Algunos muy pocos medios le vieron a la tecnología naciente una utilidad, pero no quiere decir eso que su aprovechamiento hubiese sido amplio y de inmediato, no. La prensa tradicional esperó que esa plataforma se desarrollara y luego ya en el año, fundamentalmente a partir del año 2000, es que los medios tradicionales asumen con seriedad que esa es una alternativa positiva, es decir, que no puede ser desechada. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en un mundo globalizado, los únicos medios que lleguen al planeta entero son los digitales. Y mi periódico aquí tiene un campo de lectores, un escenario muy limitado. No podemos pretender llegar al mundo entero con la rapidez deseada, pero las redes, la web sí nos permite entonces hacer un periodismo con visión global. Todavía los diarios de la República Dominicana no superan ese esquema mental insular de dar noticias para la República Dominicana, cuando realmente ya debemos ir pensando en que nuestro público está en cualquier parte del mundo. Y bueno, eso se ha ido produciendo una transición muy dolorosa, antes que nada. ¿Por qué? Bueno, porque a la par en que los medios digitales crecen en el mundo, vamos a decir que la base de los lectores tradicionales, por muchas razones, ya van abandonando un poco el periódico impreso para enterarse a tiempo de las noticias por la vía digital. O sea, ya hay una prisa, una sensación de querer saberlo todo al instante, todo lo que ocurre, que no es mala cosa. Y los periódicos no tienen la capacidad per se, como periódicos impresos, de actualizarse cada hora, ¿no? El periódico tiene un principio y un final. Don Miguel, recientemente usted publicó el libro Las nuevas dimensiones del periodismo. Háblenos un poco sobre el contenido de su libro. Bueno, aquí está el libro, justamente. Es una recopilación de una parte de columnas que yo escribo bajo el epígrafe Reflexiones del Director cada domingo. Eso tiene una explicación. En el año, a mediados del año 2017, el Listín formalizó la fusión de su plataforma digital con el impreso. Era preciso informarle a los lectores del Listín en qué consistía este paso, qué implicaciones tendría. Entonces, a partir de ahí, semanalmente, hemos ido explicando a los lectores, o sea, cómo es que vamos a entrar en el mundo digital, qué traumas podemos sufrir en ese proceso, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y cuál es el tipo ya de visión que tenemos que asumir los digitales para aceptar que ya estamos en un cambio irreversible. Entonces, poco a poco había que ir enseñando. La pandemia del 2020 nos empujó de golpe hacia ese escenario, hacia ese terreno, y entonces a partir de ahí sí hemos aprendido muchas de las cosas importantes que se necesitan en el mundo digital. Entonces estamos ahora mismo en una, yo lo llamo, en una situación pendular, en la que
hay dos plataformas coexistiendo en un mismo sitio, produciendo para públicos distintos, con contenidos distintos. Entonces, imagínate el gran esfuerzo que hay que hacer. Yo digo, esto es como en un restaurante, cuando tú tienes que preparar comida de dieta para vegetariano y comida normal. Entonces aquí tenemos que saber cuál es el menú del impreso y cuál es el del digital. Pero ahí estamos involucrados todos en ese esfuerzo. Don Miguel, usted es miembro de la Junta de Directores de la SIP, Sociedad Internacional Interamericana de Prensa, pero también miembro de la Comisión de Libertad de Prensa de esa institución regional. ¿Cuál es su valoración sobre el ejercicio de la libertad de prensa, del periodismo en la región? Mira, la libertad de prensa en estos momentos en cualquier parte del mundo está bastante amenazada, en algunos casos fuertemente restringida y en otros desaparecida. Entonces, yo creo que ha tenido lo que aún persiste, lo que aún prevalece, esas victorias y esas ganancias en la libertad de expresión se deben en gran medida al esfuerzo sostenido que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa durante 75 años para que esa libertad no perezca. En ese camino hemos confrontado a muchas dictaduras, hemos visto cómo a muchos compañeros los han asesinado, los han expulsado de sus territorios, cómo han ahogado económicamente a muchos medios. La CIP representa 1.400 medios independientes de América Latina, los mayores medios impresos, pero desde un tiempo hacia acá aceptó la membresía de medios audiovisuales para fortalecerse. Entonces, gracias a los sistemáticos esfuerzos que hacemos en toda la América Latina para denunciar los intentos de censura o de acorralamiento de la prensa, se han podido evitar muchos de ellos. No obstante, eso no significa que de vez en cuando surjan gobiernos intransigentes. El gran fenómeno de este tiempo es que, y contradictoriamente, gobiernos que han surgido bajo un signo democrático y bajo las bondades de la democracia, se van tornando muy intolerantes a veces frente a las críticas que la prensa desnuda, los problemas que la prensa desnuda, y hemos tenido muchos episodios de dificultades, o sea, gente que parecía que iba a respetar la libertad de prensa y no lo ha hecho. Pero a veces no son los gobiernos en sí mismos los que maltratan o los que pueden intentar acogotar a la prensa. También se da mucho, también vienen muchos disparos desde los congresos, estableciendo leyes o disposiciones que en alguna medida restringen ese ejercicio, o simplemente del crimen organizado, que no tolera que los periodistas, por ejemplo, de México, denuncien sus negocios sucios y los matan, o en Colombia también. O sea, esto ha sido hemos tenido una cadena de triunfos, pero al mismo tiempo también hemos tenido una cadena una gran cadena del martirologio periodístico. Muchos periodistas han muerto defendiendo esa libertad. Aquí en la República Dominicana, afortunadamente, en los últimos años, se ha vivido bajo un clima de respeto en sentido general a la libertad de prensa. Claro, hay episodios que se producen de manera aislada, pero en sentido general, o sea, hemos estado sacando buenas notas en las últimas evaluaciones de los últimos años que hace la Sociedad Interamericana de Prensa. Nosotros preparamos un ranking anual del hemisferio, señalando dónde hay restricciones, el grado de esas restricciones, dónde hay también legislaciones y conquistas que deben de mantenerse. Y en alguna medida también
nosotros hacemos una contribución a crear ese clima de respeto y de comprensión de la libertad de expresión, conciencia en el público. No solamente a través de nuestra histórica declaración de Chapultepec, sino de la última que hemos hecho, que hemos aprobado, que es la declaración de Salta, que ya se enfoca fundamentalmente al mundo digital, es decir, a cómo debe de manejarse, cómo debe de ejercerse la libertad de expresión en el mundo digital, con tantas vías que hay para que el ciudadano se exprese. Bueno, nosotros siempre postulamos que en atención a lo que establece la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en relación con lo que establecen las constituciones democráticas, hay la libertad de prensa y la libertad de expresión tiene sus limitaciones, no son absolutas. Y por suerte que un gran aliado de esa causa por la libertad de expresión ha sido el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido desde el año 2016 hasta el momento varias sentencias que fortalecen ese estado de libertad de expresión en la República Dominicana. Claro, faltan unas cuantas más y nosotros cada vez que saludamos y vemos a los honorables magistrados del Tribunal Constitucional, les recordamos que el trabajo no se ha completado todavía, que hay que seguir, eliminando algunos elementos que predominan en una obsoleta ley 6132 desde el año 1962 y en el mismo código penal. Pero gracias a Dios que el Tribunal Constitucional, los miembros, tienen una visión clara, avanzada y estrictamente democrática de lo que es este oficio. Y gracias al Tribunal Constitucional, yo creo que aquí se han podido evitar muchos graves atropellos contra esa libertad. Don Miguel, ¿qué mensaje usted le envía a los periodistas dominicanos en ocasión de celebrarse recientemente el Día Nacional del Periodista? Yo pienso que los periodistas dominicanos sí deben abrirse ya a plenitud al cambio. Es decir, aceptar que estamos entrando en otros escenarios con otras herramientas y que en esos nuevos escenarios es fundamental que prevalezcan las reglas de oro del periodismo serio, periodismo de calidad, del periodismo profesional. O sea, que nosotros impregnemos a esos medios digitales de esas premisas básicas que son las que han acreditado a la prensa y le han dado una condición de pilar de la democracia. Los periodistas deben también hacer conciencia de que ellos son, aunque se manejen con tantos peligros y en medio de tantas precariedades, ellos son paradigmas de la libertad. En nuestras manos o en nuestro campo de responsabilidades está eso, defender esa libertad. Eso es lo que nosotros sabemos hacer y comunicar verazmente. O sea, ser dignos, fehacientes en la comunicación, no prestarnos para retorcimientos ni nada de eso. Ese es el verdadero sentido de una misión periodística. Lo otro que le digo es que sigan trabajando con ahínco en esa profesión. No se van a hacer ricos, y sí siempre van a tener sobre sí los fuegos de la intolerancia. Pero yo no sé, por suerte, como te hablaba al principio, hay que tener un componente de valor para ejercer esta profesión. No puede uno intimidarse cuando alguien te quiera chantajear, cuando alguien te quiera amenazar. Aquí yo digo que el periodista tiene un chaleco de bala imaginario, ¿no? Y por eso es que sale a la calle, o sea, sin ningún miedo, dispuesto a buscar la noticia, a dar la verdad.
que sigamos ahí hasta que nos manden para el otro mundo. Muchas gracias, don Miguel Franjul, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ustedes por darme esta participación. Un placer compartir con usted esta entrevista. Y para mí también, y con el público del programa del Tribunal Constitucional. Ya ustedes ven, ustedes son también un medio de comunicación. Muchísimas gracias. Ya están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, desde el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, don Miguel. A su orden. Amigos, si ustedes no se muevan, estuvimos conversando con don Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario y directivo de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tras la pausa, continuamos con más del contenido de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Gracias por continuar con nosotros. En el reportaje de esta semana conoceremos qué dice la Constitución y las leyes sobre la libertad de expresión e información y qué ha establecido el Tribunal Constitucional a través de sus decisiones acerca de este importante tema. Adelante. Uno de los derechos fundamentales de mayor trascendencia es, sin dudas, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ya que es esencial en la lucha por el respeto y promoción de todos los derechos humanos, por cuanto se considera que sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Y es que este derecho, por sus alcances, le permite a la gente buscar, recibir y divulgar informaciones o ideas de toda índole, sin límites de fronteras ni de forma. Es decir, que puede ser de manera oral, escrita o de cualquier otra vía escogida libremente. En la República Dominicana ese derecho está consagrado en el artículo 49 de la Constitución, que dice: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. El artículo en cuestión agrega que toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. En un segundo aspecto señala: Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. Y añade: El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley. Más adelante expone: Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. Como forma de garantizar la participación igualitaria a los ciudadanos, el artículo 49 de la Carta Sustantiva de la Nación deja claro que la ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Y para que no haya excesos, agrega un párrafo que señala: El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. La libertad de expresión y difusión del pensamiento deja claro que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Además de que le da derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones, las cuales pueden difundir sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Ese derecho tiene alcance inclusive para los menores, pues precisa: Cada niño tiene derecho a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que tengan que ver con su vida.
es que la libre expresión es un principio indispensable en todas las sociedades democráticas, pues es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones sin temor a ser reprimido, censurado o sancionado por decir lo que piensa o lo que cree. No obstante, existen reglas que deben ser observadas por las personas al momento de expresar sus opiniones, ya que deben cuidarse de no difamar e injuriar a otros, pues son acciones que están penalizadas en varios artículos del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 367 de dicho código define esta cuestión al indicar que difamación es la alegación o imputación de un hecho que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al que se imputa. En lo relativo al otro componente expone: se califica injuria cualquier expresión afrentosa, cualquiera invectiva o término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso. Desde diciembre de 1962, todo lo relativo a la libertad de expresión y difusión del pensamiento ha sido regulado por la Ley 6132, promulgada por el gobierno provisional que encabezó el doctor Rafael Bonelli. Nuestro Tribunal Constitucional fue apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad, la número TC 01-2013-0009, tras realizar una audiencia pública el 21 de junio del 2013 y en respuesta a esa acción directa de inconstitucionalidad, el tribunal produjo la sentencia TC-0075-16, cuyo fallo acogió la misma en cuanto a la forma y la manera parcial en cuanto al fondo. Además, declaró la nulidad de los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley 6132 sobre expresión y difusión de pensamiento y conforme con la Constitución de la República, los artículos 32, 33, 39 y 40 de dicha ley. Decisión que fue notificada a las partes vía Secretaría del Tribunal Constitucional. La libertad de expresión y difusión del pensamiento es tema de interés para organismos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 habla de la libertad de pensamiento y de expresión, en el que dice que ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Precisa dicho artículo que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Y considera la libertad de expresión como un derecho humano internacional fundamental y un componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos. Continuamos con el desarrollo de La Voz del Tribunal Constitucional y hoy nos acompaña el licenciado Percio Maldonado, un periodista, destacado abogado, también es un connotado deportista, quien por demás conoce los derechos fundamentales. Don Percio, bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional, nos honra con su presencia. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y para mí es un placer compartir con ustedes. Don Percio, comencemos hablando del significado que tiene la libertad de expresión e información como derecho fundamental. Bueno, yo diría que ese es el derecho más transversal para la condición humana. Primero porque no es solo para preservar la vida, también es para reclamar y gritar las cosas que nos gustan o las que no nos gustan. De manera que yo diría que de todos los derechos fundamentales que en el caso de República Dominicana logramos constitucionalizarlo precisamente para darles mayor fuerza frente, digamos, al poder político y al poder social, yo creo que el derecho a la libre expresión es ese derecho que les permite a los ciudadanos hacer todo en la vida, investigar, divulgar informaciones y en el caso de nosotros, cuyo oficio es precisamente el de informar, para nosotros la libertad de expresión es un derecho fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad digamos, de opinión de los ciudadanos. Así es como los ciudadanos pueden, digamos, expresar lo que sienten, responder lo que es la tarea fundamental de nosotros, que es averiguar, preguntar, hablar con la gente, hablar con las instituciones. Por tanto, creo que eso es un derecho de una importancia vital. Y debo confesar aquí que el Tribunal Constitucional ha estado haciendo una labor bastante espléndida en promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y lo digo porque tradicionalmente en la opinión de la gente de a pie, como dicen,
La Constitución y los tribunales constitucionales parecen ser cosas de alta política, solo que tiene que ver con el poder, con los poderes públicos, y creo que con esta labor de promoción de los derechos fundamentales los ciudadanos comienzan a entender que la Constitución es algo útil para la vida cotidiana, para defenderse del poder, para defenderse de los abusos, de manera que me alegra que ustedes estén, digamos, promoviendo este tipo de temas. Y precisamente dentro de su labor como director del Nuevo Diario, hemos visto cómo el poder de la opinión y de la información pues se ha convertido en un aliado de estos derechos fundamentales que tiene un amplio catálogo dentro de la Constitución dominicana. ¿Considera usted que la libertad de expresión se ha convertido en un guardián de esos derechos fundamentales? Mira, sin libertad de expresión y sin medios de comunicación no hay democracia, porque parecería que hablamos a veces solo sobre el derecho que un ciudadano tiene de subir la voz y gritar y que lo escuchen. De lo que estamos hablando es cómo estructuramos socialmente una vida en civilidad, en libertad, en garantizar, en visibilizar los temas, en visibilizar las dificultades sociales, en visibilizar los déficits que el país tiene para que las autoridades y los gobiernos, los organismos que tienen que ver con esos abusos puedan ser atendidos. A veces uno lamenta mucho que algunas instituciones le ponen caso a los ciudadanos cuando gritan en la prensa y no cuando el ciudadano acude y lo atienden como, digamos, como una condición, como un respeto a su condición humana y un ciudadano sujeto de derecho, y tienen que acudir a los medios, gritar, subir la voz en los medios, y con la amplificación de la voz de los medios, entonces, que se le atiende. Por tanto, por eso es que creo que es importante esta labor de que el ciudadano vea en el constitucional un mecanismo de defensa a su derecho, una garantía de derecho, y que la Constitución no es solo para los asuntos de alta política, sino para la vida cotidiana. Y eso tiene un gran valor. Entonces, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de prensa, estamos hablando de libertad ciudadana. Un derecho que realmente ha funcionado en la República Dominicana, pero tenemos referentes como el caso de México, Brasil, El Salvador, que actualmente ha estado en la palestra, donde las libertades, principalmente la de expresión, no es un referente. ¿República Dominicana correría algún peligro si sigue esa evolución en contra de la libertad de expresión en la región? Me gusta advertirle a los comunicadores siempre, cuando me toca conversar con ellos, de que la lucha por la libertad de expresión es una lucha consistente y permanente, no termina nunca. El poder tiene vocación de abuso siempre, y ese poder no solo está referido a la política, tiene que ver con el poder económico, tiene que ver con el poder social, tiene que ver con el poder de los empresarios, tiene que ver con los negocios ilícitos, que son las nuevas fuentes de amenaza para el ejercicio de la libertad. Porque antes, por ejemplo, los abusos estaban muy referidos a la represión política, que tenía que ver del Estado. Cuando comenzaron los países a democratizarse, aparecieron otras amenazas. El sector empresarial que no quiere que lo toquen, el sector financiero que no quiere que lo toquen, el sector involucrado en los actos ilícitos de corrupción, narcotráfico, tráfico de personas, todas esas son fuentes de amenaza. Por tanto, yo creo que uno nunca puede darse como satisfecho de manera plena y decir, bueno, felizmente hemos terminado la lucha por la libertad. Sí. Es una tarea constante de vigilar siempre, porque además la libertad es algo que tiene que irse perfeccionando siempre. Siempre falta algo, porque a la sociedad le falta algo. La pandemia, por ejemplo, que ha sido una perturbación, en todos los últimos años ha sido una perturbación como hacía un siglo que ha tenido la humanidad. Y tal vez, bueno, y sin tal vez, hace 100 años que la humanidad no estaba afectada de lo mismo a nivel planetario. Se moría un ruso como se moría un español, un alemán, un chino, un dominicano, un argentino. Cualquier ciudadano podía morirse de COVID. Por tanto, el COVID le podía dar a cualquier ciudadano del planeta. Pero esa experiencia de 2 años de perturbación también ha de ser una experiencia y un aprendizaje extraordinario
en la que no tenemos que esperar un siglo para aprender. Y aprendimos en el orden social montones de derechos que están en déficit en esta sociedad. Yo digo, lo primero que aprendimos es que la gente despierta en la casa no cabe en los bares. Y ese es un derecho que lo tenemos constitucionalizado, el derecho a una vivienda digna. Por tanto, esa es una cosa que podemos visibilizar a través de los medios para cumplir con ese derecho fundamental de darle una vivienda digna a los ciudadanos. Y no dársela, no es dársela, regalársela, es proporcionar que ese ciudadano tenga una vivienda digna. El sistema de salud quedó también al descubierto. Prácticamente ningún país estaba preparado para atender la demanda ciudadana. Y en el caso de nosotros, que toca más lo esencial, también descubrimos que la seguridad social que tenemos no nos respondió para atender una cosa tan simple como decirte, bueno, yo quiero hacerme una prueba a ver si me puedo morir o me voy a morir del COVID. Costaba 4.500 pesos, no te lo cubría. Sin embargo, el sistema te decía que tú tenías 1 millón de pesos para enfermedades catastróficas. Pero tú no le puedes decir al seguro, señor, pero yo no tengo un cáncer, yo lo que quiero es hacerme una prueba. No, pero eso no se lo cubrimos. Entonces el derecho a la salud es otro derecho constitucionalizado. Como surgen todos estos inconvenientes a raíz de la pandemia, entonces, ¿cuál ha sido el apoyo de los medios y de la libre expresión, en este caso, al ciudadano común? Bueno, la tarea de la comunicación es estar al frente en los momentos cruciales de la vida de la humanidad. Por eso la importancia de los medios. Si hay guerra, nosotros tenemos que estar al frente, solo que no portamos un fusil. Por eso hay tantas víctimas en el ejercicio, en el oficio del periodismo. Posiblemente ningún sector paga con un precio tan alto el valor de la libertad como el oficio periodístico. Si había pandemias como la había estos 2 años, los periodistas tenían que estar al frente cubriendo las fuentes para informarles a la gente. Y fíjate una cosa interesante, en esta pandemia los medios, los llamados medios convencionales, se fortalecieron en su credibilidad por una sencilla razón. En las etapas de incertidumbre, que son muy propicias para las informaciones falsas y promover rumores, ¿qué necesitaba la gente? Una fuente creíble para poder recibir las informaciones sobre el tema del COVID. Y por tanto, la gente pues confió más en este tipo de medios. Y cuando llamo medios convencionales, entiéndase marcas instituidas que tú puedes leer, bien sea digital, bien sea impresa, bien sea un canal de televisión, bien sea un ciudadano en el que tú confías, en que a lo mejor tú lo escuchas cotidianamente leyendo noticias, haciendo algún comentario. Entonces, esa importancia tienen los medios de comunicación. Por tanto, la tarea de nosotros es ayudar a esa vida ciudadana, todos los días. De alguna manera, la media, es decir, los medios y los periodistas escriben la historia cotidiana. Lo que será historia mañana, eso se hace todos los días. Pudiéramos decir que se aceleró la digitalización de la comunicación en ese sentido, algo que ha sido un poco contraproducente porque han surgido una serie de medios informales y de hecho hay serios cuestionantes referente al cumplimiento de las normativas. ¿Cómo ve usted esa expansión de los medios digitales informales en este caso? Bueno, yo creo que, y aquí surge una cosa interesante, los llamados medios convencionales son todos hoy digitales. Dudo que muy pocos medios existen hoy que no sean plataformas digitales, virtuales, que no sean redes sociales, que no sean Facebook, que no sean Instagram, que no sean Twitter, que no sean Nasdaq, que no sean canal de televisión digital. Todos transmitimos en canal de televisión digital hoy. Unos más que otros, han avanzado más que otros, porque como bien ha dicho, la pandemia no trajo la tecnología, pero le dio el empujón que necesitábamos para detectar que podíamos hacer un montón de cosas ahí. Se bancarizó más la gente comenzó a hacer más transacciones digitales a través de la banca, la gente comenzó a leer más el medio a través digital. Hubo un momento en que los periódicos se tiraban en las puertas de los edificios y la gente le pasaba por arriba y ni la mano le ponía porque entendía que se podía contaminar ahí. Sí. Entonces necesariamente comenzó a recibir por la vía virtual las informaciones necesarias. Por tanto, yo creo que esa generación
que no tenía el hábito de la digitalización comenzó a construirlo a partir de la pandemia. Ahora, ser un medio digital no quiere decir que tú tienes de entrada una credibilidad. La credibilidad hay que construirla. Es como la vida, es como la misma vida. Tú generas una personalidad, una credibilidad, una confianza en tus lectores. Bien escribe una columna, bien haga un comentario, bien escribe un libro, bien hace un ejercicio como abogado. Por ejemplo, uno como abogado construye una carrera, una imagen, un perfil. Entonces, bueno, tú comienzas a tener clientes, comienzas a tener referencias sociales, comienzas a llamar la atención a la gente por tu juicio. Si participa en un juicio, la gente te ve a lo mejor por primera vez y dice, me gusta el muchacho, me gusta cómo expone, me gusta lo que dice. Y tú comienzas a tener. ¿Qué comienzas a la gente? Bueno, si tengo un caso judicial, me gustaría buscarte como abogado, porque te vi en un sitio y me gustó lo que hiciste y cómo lo hiciste. Entonces yo creo que la comunicación es esa, tiene que construirse, como se construye la confianza, porque al final la confianza es una palabra mágica. Todo se hace a través de la confianza. Nos enamoramos a través de la confianza, hacemos amistad a través de la confianza, hacemos negocio a través de la confianza. La política se ejerce y avanza cuando confiamos en los otros, cuando somos capaces de conversar y confiar y poder pactar grandes acuerdos. Ahora, por ejemplo, hay situaciones internacionales que uno dice, ha fallado un aspecto importante. La diplomacia ha fallado la construcción de esa confianza para evitar los conflictos y cuando no evitarlos, solucionarlos. Don Percio, ¿cómo podemos tener una libertad de expresión que cumpla con las normativas ya vigentes y que se fortalezca cada día? No, yo creo que lo primero es que los gobiernos tienen que entender que la libertad de expresión y los medios son parte del inventario democrático del país. Y en ese sentido yo creo que se agrega un elemento importante a ese fortalecimiento. Mira, ahora hay una discusión a nivel planetario que se ha generado en que están envueltos los estados, la mayoría de los países, que es la discusión de los medios con las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque los medios producimos un contenido. Por ejemplo, ustedes producen este contenido que está aquí. Y este contenido corre en las redes. Y en las plataformas colocan publicidad en este programa. La publicidad se va a la forma digital, pero ustedes no reciben pago por este servicio. Pero a ustedes tienen un costo producir este espacio. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, esta fue una discusión que comenzó en Europa. En Europa ya se ha concretado y los 27 países de la Unión Europea han estado involucrados en favor de los medios de sus naciones para que las plataformas paguen, compensen económicamente a esos medios como parte del negocio publicitario. Australia ha sido el país más radical en eso, que hizo una ley y estableció un plazo fatal a las plataformas y la obligó a sentarse con los medios a riesgo de bloquear el acceso a su territorio. Ahora lo estamos haciendo las tres Américas, Estados Unidos, Canadá y América Latina, incluyendo el Caribe, y eso lo estamos haciendo a través de la CIT. ¿Para qué? Para fortalecer justamente los medios de comunicación y la libertad de expresión. Y evidentemente esa es una lucha que hay que contar con el apoyo de los gobiernos y de los estados nacionales, porque estamos hablando que el poder de las plataformas es enorme a nivel mundial. Difícilmente un medio pueda bregar solo con la plataforma para convencerlo de que tiene que pagar el justo precio por un material que cuesta dinero hacerlo, que cuesta un esfuerzo intelectual hacerlo. Por tanto, yo creo que esas son de las cosas que tendríamos que hacer en República Dominicana para hacerlo. La otra cosa es la cultura al respeto a las normas y a las leyes. Hay una resistencia, incluso en instancias del poder, por no acogerse a las normas, a las reglas. Y bueno, el propio Tribunal Constitucional creo que ha sido un aliado para nosotros fundamental para tronchar los intentos de bloquear, o agredir la libertad de expresión. La última gran muestra es la ley de partidos políticos. Y aún el Tribunal Constitucional lo quita. Te confieso que
ahora estamos discutiendo en el Congreso la modificación a la ley 6132, y tú te das cuenta que se quiere insistir en introducir elementos limitantes a la libre expresión. Aún con la advertencia, pero que eso se quitó, el Constitucional lo quitó, pero hay una resistencia. No hay el convencimiento de que la libertad es parte del inventario de los bienes de una democracia. Y yo creo que hay que trabajar con eso. Es un tema muy interesante. Sí. Quisiera agradecerle su participación en este espacio. Sabemos que podemos hablar durante horas de este tema tan interesante como es la libertad de expresión e información, pero el tiempo nos da para más. Muy bien. Bueno, les agradezco y les agradezco además no solo la invitación, sino que le presten atención a este tema de manera tan particular. Para nosotros es un honor que nos haya acompañado. Adiós. Y a ustedes en sus hogares decirles que continúen con la voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual Derecho Constitucional y Administración Pública, dirigido a servidores del Ministerio de Administración Pública MAP, con la conferencia titulada El Derecho a la Buena Administración en el Estado Constitucional de Derecho en la República Dominicana, a cargo del magistrado Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del TC. Este diplomado tiene como objetivo promover la actualización de conocimientos a miembros claves del Ministerio de Administración Pública vinculados al área legal, en el ámbito y aspectos normativos de la Constitución, precedentes constitucionales, derechos, libertades fundamentales y sus garantías, así como en principios de administración y función pública. Sintonice en vivo el acto de apertura de este diplomado virtual el jueves 21 de abril del 2022 a las 7 de la noche, a través de todos nuestros medios digitales. Para más información, ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Iniciemos. El magistrado José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional, impartió la charla titulada La importancia de la Constitución, los derechos fundamentales y el funcionamiento del Tribunal Constitucional en el Colegio Adventista Osama. En la actividad dirigida a estudiantes de primaria y secundaria del centro educativo, el magistrado Vargas disertó ampliamente sobre la importancia del conocimiento de la Constitución y el empoderamiento de la cultura constitucional por parte de los dominicanos. El juez destacó el compromiso ineludible que tiene el Tribunal Constitucional de promover los estudios y el conocimiento del derecho constitucional y sembrar la cultura constitucional en cada ciudadano, porque solo así tendremos un país de justo equilibrio por la equidad que surge del buen vivir. Seguimos con más noticias. El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Ayuso, recibió su certificado de participación en el programa Nuevos Desafíos de la Gestión Pública 2022, realizado en Madrid, España, el cual tiene doble titulación de ES Business School y Barnum Management School. El magistrado Ayuso participó en la actividad formativa como parte de la Semana Internacional Educativa que desarrollaron ambas entidades educativas para ofrecer conocimientos sobre administración pública, gestión de los nuevos cambios e innovación en la administración pública. Para ampliar más acerca de estas y otras informaciones, puede acceder al portal web www.tc.gov.do. No se mueva porque al regreso más de nuestro contenido. Gracias por continuar con la voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado al segmento Las efemérides constitucionales y esta semana trataremos sobre la fundación del primer medio informativo dominicano y cuál ley fue promulgada por el Consejo de Estado que encabezó el presidente Rafael F. Bonelli y con la que instituyó el 5 de abril de cada año como el Día Nacional del Periodista. Adelante. El jueves 5 de abril de 1821 circula el primer periódico dominicano, cuyo nombre fue El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, bajo la dirección del doctor Antonio María Pineda, quien era un profesional de la medicina y miembro de la Diputación Provincial, nacido en las Islas Canarias, España.
En la página del primer número de este semanario aparece el siguiente párrafo. La Constitución manda a establecer una buena política de salubridad y comodidad en cada provincia. Resucita a los pueblos moribundos, los restituye a la profesión de sus naturales derechos. Espectáculo majestuoso para todo dominicano emprendedor que sabe estrechar más y más los vínculos que le ligan a su patria. Como se advierte, en este párrafo se resalta el valor de una constitución y aparece el apelativo dominicano, el cual es asignado a las personas que estaban en este lado de la isla Santo Domingo o antigua colonia Santo Domingo Español. Se retiene entonces que fue el doctor Antonio María Pineda quien usó casi de manera oficial el apelativo dominicano, para hacer referencia a las personas que desarrollaban sus vidas en esta parte de la isla, la parte este. El Telégrafo Constitucional es el primer periódico de Santo Domingo Español, de ahí que se haya tomado la fecha de su fundación, 5 de abril de 1821, para instituir el Día del Periodista Dominicano. El prestigioso investigador de nuestra historia, Betilio Alfau Durán, en un artículo publicado en el periódico La Nación en 1946, lamentó las pocas noticias personales divulgadas hasta ahora acerca de tan distinguido personaje, a quien se le puede discernir con justicia el galardón de fundador del periodismo dominicano. Al doctor Antonio María Pineda se le considera uno de los hombres del esfuerzo independentista de José Núñez de Cáceres en 1821. En este año, él fue enviado por el citado presidente como comisionado especial de la Gran Colombia para tratar la adhesión, pero todo parece indicar que nunca fue recibido por Simón Bolívar. Las voces que históricamente se han levantado para reclamar reivindicaciones por violaciones a derechos fundamentales de todo tipo ha encontrado amplio respaldo en la libertad de expresión e información que ha logrado establecerse como un sólido derecho fundamental. Este tema ha encontrado amplio apoyo y garantías en la labor que desarrolla el Pleno de Jueces de esta alta corte. Estas garantías, Tomás, establecen que el derecho a la libre expresión debe ser ejercido de conformidad con la ley y esta a su vez garantiza el acceso equitativo entre los sectores políticos y sociales. Más que agradecidos por su sintonía y esperando que haya sido de su agrado, recordándoles que cada semana tenemos esta cita en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Queridos amigos, nos reencontramos la próxima semana, donde nos comprometemos a llevarles un contenido que resulte de interés para todos, para seguir impartiendo justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.